Si no sabemos relacionarnos con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestra mente, ¿cómo vamos a relacionarnos con otros sanamente? Es imposible. Hay que conocer en nosotros lo que es la verdadera masculinidad y la verdadera feminidad. Entonces de nada sirve quejarse solo de lo que ocurre fuera si no te haces cargo de lo que ya ocurre en tu interior, que es esa división de lo masculino a lo femenino. ¿Qué ocurre realmente cuando estáis muy tristes, por ejemplo? Tiene que ver con una inconsciencia, con no saber realmente manejar lo que está en nuestro interior. La parte masculina y femenina se han distorsionado porque se coló en la mente humana un tipo de pensamiento y de sentimiento totalmente enfermizo. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando un hombre no desarrolla su ánimos y se ve abrumado por el ánima, que es la parte femenina que no conoce, que no comprende? Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Hoy os saludo desde un manzano, la primera vez que grabo desde un árbol así. Y bueno, pues es curioso, ¿no? La manzana, ese fruto simbólico de algo que ocurrió hace ya muchos miles de años, que de algún modo arrojó a la humanidad a vagar sin rumbo, de capa caída, como quien dice, con una separación constante entre hombres y mujeres, lo masculino y lo femenino, la luz y la oscuridad. Entonces, hoy vamos a ver en qué consiste esa sabiduría de opuestos y cómo reconciliarlos dentro de nosotros. Pero bueno, antes que nada me gustaría anunciaros que en el canal En Armonía Music Clips publiqué una improvisación, composición que hice esta mañana enfrente de la estufa, chimenea. Hacía tiempo que no me salía nada para componer, estaba como en barbecho mi corazón, en sequía, más bien en barbecho, porque en sequía nunca uno está, si hay realmente un trabajo de conciencia. Pero sí que había, digamos, una especie de tristeza o hastío que no me dejaba sacar la creatividad, porque bueno, pues hay circunstancias que a uno le llevan a veces a quedarse así, ¿no? Sin una productividad, aunque bueno, siempre me he hecho productivo de las maneras que puedo, ¿no? Haciendo vídeos o escribiendo. Si no es una cosa es otra, yo tengo que estar produciendo sí o sí. Y bueno, en esa pieza musical veréis precisamente la unión de los opuestos, el animus y el ánima, como lo vamos a llamar hoy, que tiene que ver con esa parte intuitiva, creativa, y la dirección, la meta, que tiene que ver con lo masculino, la aspiración, la estructura, el orden. Todo eso, digamos, hace que lo creativo pues pueda surgir. Y bueno, si os gusta el vídeo, pues darle a like, igual que este, ¿no? Suscribíos, que no cuesta nada, así apoyáis pues el crecimiento de la difusión de la luz. Tampoco es fácil en tiempos modernos difundir la luz, aunque bueno, evidentemente hoy en día ya no te cuelgan físicamente, te cuelgan de otros modos, pero bueno, es lo que siempre ha sido, ¿no? Cuando uno se dedica a difundir la verdad, pues siempre hay algún tipo de trastornado que intenta evitar que eso sea así, pero cada vez somos más, ¿no? Y bueno, si os fijáis, cada vez que me pongo a grabar, pues vienen Marcelo y Princesa. ¿Qué pasa? Se conoce que están aquí a gusto. Y bueno, pues
me viene que ni pintado. Bueno, uno es un macho y la otra es una hembra, son opuestos, ¿no? Igual que el animus y el ánima. Curiosamente, el caballo antiguamente tenía un simbolismo, que es la fuerza, la energía vital que se transmuta convirtiéndose en ropajes espirituales. Eso es, por ejemplo, el símbolo de Pegaso, el caballo alado. En nosotros hay una energía que viene de los astros y que absorbemos a través de la respiración, y el cuerpo, digamos que alquímicamente la utiliza para fabricar esa energía, que se transmuta en la medida en que nosotros vamos transformando nuestras emociones, nuestros pensamientos, en que vamos trabajando nuestro cuerpo. No me refiero necesariamente a un trabajo físico, como puede ser el que hacemos con el deporte, ¿no? Sino simplemente con una disciplina física, sin dejarnos llevar por las pasiones. Y antiguamente pues, se hablaba del animus, esa parte masculina del alma, y el ánima, que es la parte femenina. Entonces esa enseñanza que la popularizó Jung en Occidente pues, hace unas décadas, tiene mucho que nos puede ayudar a entender el origen pues, de ciertas situaciones, ciertas afecciones, ciertas necesidades internas que todo el mundo experimenta, ¿no? Pues hay gente pues, que sufre algún tipo de dolencia, de afección, de depresión, de pues, estancamiento anímico, de desorientación, y no se dan cuenta de que tiene que ver con una inconsciencia, con no saber realmente manejar lo que está en nuestro interior, que son emociones, son pensamientos, son dimensiones del alma. Entonces, ¿qué ocurre realmente cuando estáis muy tristes, por ejemplo? O cuando tenéis pues, una pasión que no sabéis pues, cómo armonizar y que os está dando la lata. ¿Qué es lo que sucede realmente? Bueno, ahí hay un juego de opuestos que hay que conocer, pero dependiendo de si sois hombre o mujer, pues evidentemente lo vais a vivir de un modo u otro. Y aquí no os quebréis la cabeza. Biológicamente hablando, pues un hombre es el que tiene los órganos masculinos y una mujer, pues la que tiene órganos femeninos. Otra cosa es que ella sienta de un modo distinto. Pero eso hay que ver por qué se produce y tiene mucho que ver con los opuestos. Con las energías del alma, que bueno, en algunas ocasiones pues pueden no estar rectificadas o armonizadas, dando lugar a diversos tipos de manifestación. Esto ya se conoce desde tiempos antiguos, ¿no? De hecho, Platón tiene un mito, ¿no? En el Banquete, que es un diálogo de los que escribió, y ahí habló de que hubo un tiempo en el que los humanos eran seres dobles. Unos eran hombre-mujer, andróginos, otros eran masculino-masculino y otros femenino-femenino. Las partes internas. Claro, él hace una alegoría, los describía como seres redondos, con 4 brazos, 4 piernas, 2 cabezas, pero en realidad hace no mucho comprendí que eso tiene que ver con la unión de las almas, o cómo las almas estaban más unidas, sin necesariamente conocerse realmente. Y bueno, como dice el mito, quisieron ascender al monte Olimpo, y entonces Zeus las dividió en 2. Y según Platón, bueno, de ahí surgieron los opuestos, masculino-femenino, así como otro tipo pues, de almas, ¿no? Y esto entronca directamente también con el mito bíblico de Adán y Eva, que en realidad está distorsionado en muchas ocasiones, porque al principio no se habla de Adán y Eva, sino del hombre y la mujer, que son las partes de Adán. Adán es el alma colectiva, y bueno, había partes que eran femeninas, lo llamaron la mujer, eso era la emocionalidad, la psique emocional, y luego la masculinidad, la parte mental, intelectual, que fueron secuestradas por la serpiente, dice, porque les engañó. Primero engañó a la mujer y después la mujer convenció al hombre para comer
del fruto prohibido, que en ese texto bíblico no es una manzana, eso vino después, ¿no? Manzané en griego es conocer, conocimiento. Y manzano tiene que ver con el conocimiento, con el árbol del conocimiento. El conocimiento dual, el conocimiento que nos abre a un mundo donde hay división de masculino-femenino, izquierda, derecha, luz y oscuridad. Por eso tenemos que entrar de nuevo al árbol de la vida, donde ya no hay división, donde no hay conflicto. Esta es la clave de la unión de los opuestos. Pero claro, para ello necesitamos una sabiduría totalmente distinta a la del conflicto, la dualidad. Necesitamos la sabiduría de la conciencia, de la unificación, el autoconocimiento profundo. Y para ello debemos observarnos muy bien. Por ejemplo, Jung ya distinguía que el ánima dentro de nosotros tiene que ver con las emociones, con la intuición, la creatividad. Podemos intuir que también el cariño, el cuidado, el amor, la belleza, todo lo que caracteriza a lo femenino. Y luego, obviamente, pues, la gestación, el dar a luz. Nosotros también tenemos esa parte femenina, quiero decir, los hombres. También somos gestadores y podemos desarrollar esa feminidad. Pero para desarrollar nuestra feminidad, tenemos que desarrollar primero nuestra masculinidad. Y en el caso opuesto, las mujeres, para poder desarrollar su masculinidad sagrada, que son las metas, el orden, la dirección, la aspiración, la disciplina, la voluntad, pues tienen que valorarse a sí mismas, amarse a sí mismas, respetar su belleza interna, su belleza externa, dar un espacio sagrado a sus cualidades para que puedan crecer. Curiosamente, en nuestra sociedad se ha hecho lo contrario. Se ha reprimido totalmente la parte femenina, distorsionándola evidentemente, y la parte masculina se ha distorsionado hasta niveles pues, máximos. Por tanto, lo que tenemos son sombras de los opuestos. El ánimos distorsionado pues, es la prepotencia, el control, el deseo de poder, la destrucción, la guerra, la falta de disciplina o el exceso de disciplina, el exceso de intelectualidad, de falsa racionalidad, hiperlogicidad, en fin, toda una serie de cualidades que para nada tienen que ver con lo sagrado masculino, pero que de algún modo algunos consideran como lo que tiene que regir. Y en cambio, la feminidad fue destruida, fue denigrada y prostituida. Entonces hoy en día algunos consideran que lo femenino pues es la promiscuidad o el dar rienda suelta pues a todo tipo de pasiones, el considerar que pues, la liberación sexual pues es digamos una manera de manifestar el poder femenino, o que pues, la mujer digamos que tiene incluso derecho a sacrificar la vida que surge en su vientre, ¿no? Cosas así, que para nada tienen que ver con el amor real. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué se han invertido los valores, ¿no? Precisamente por eso, porque tanto el ánimos como el ánima han sido secuestrados. La parte masculina y femenina se han distorsionado porque se coló en la mente humana un tipo de pensamiento y de sentimiento totalmente enfermizo. Y esto es lo que hace que no hallemos nuestro propósito, que enfermemos, que no podamos crecer en la vida. Y en el Génesis 3, curiosamente, se dice que una vez el hombre y la mujer pues comieron del árbol del conocimiento de lo bueno y lo deficiente, la serpiente, digamos, fue condenada a arrastrarse, a comer del polvo de Adán, o sea, de su energía, mientras que el hombre fue condenado a comer con el sudor de su frente y a enseñorearse sobre la mujer, la cual comenzó a parir con dolor. Bueno, esto tiene que ver con ese secuestro de ambas partes, donde la parte femenina es reprimida, por así decirlo, y forzada a ser manipulada o distorsionada
por esa otra parte masculina que también está distorsionada. Es decir, es una distorsión completa de animus y ánima dentro del alma humana. Y esto es precisamente lo que se refleja en los conflictos de la sociedad desde hace ya miles de años. Por tanto, hay que conocer en nosotros lo que es la verdadera masculinidad y la verdadera feminidad. Si sois mujeres, evidentemente, pues tenéis una función. Y si sois hombres, pues igual. Pero la meta es la armonía, la comunión de ambos. De hecho, en el testamento de Tomás está recogido uno de los dichos del maestro, Isho, o Jesús, como dirían otros, que resume precisamente esto. Concretamente en el Logion 22 se dice: cuando hiciereis de dos uno, lo de dentro como lo de afuera, lo de arriba como lo de abajo, cuando hagáis del hombre y la mujer uno, de tal manera que ni el hombre sea hombre o la mujer mujer, y de los ojos hagáis un solo ojo, entonces entraréis en el reino. ¿Qué reino? El reino de la abundancia, de la vida inmortal, de la sanación, el árbol de la vida, básicamente, que es el reino holárquico donde no hay jerarquías, donde ya no hay hombres por encima de mujeres, ni mujeres que tienen que dominar a hombres porque tienen que rebelarse. Eso ya no existe. Ya no hay guerra de ningún tipo, porque se ha establecido una armonía que es lo que estamos llamados a conocer en profundidad, dentro de nosotros. ¿Qué es lo que ocurre cuando no conocemos nuestros opuestos y cuando no unimos los opuestos dentro? Que se proyectan fuera. De esto hablaba Jung, por ejemplo, con la idea de la proyección de la sombra. Si un hombre, por ejemplo, no tuvo una infancia armoniosa, digamos que fue maltratado por su mamá, pues llegará un momento en que desde su emocionalidad totalmente corrompida, porque sentirá mucha frustración, sentirá ausencia de amor propio, ausencia de cariño, tratará de buscarlo en ciertas mujeres que le recuerden a su mamá. Entonces su psique inconscientemente rastreará los aspectos inconscientes que le reflejan a su mamá en otras mujeres. Y de hecho, bueno, eso puede hacer que se vuelva controlador, que se vuelva tirano, porque como no desarrolló la compasión, puede llegar incluso a pegar pues, a su mujer, que de hecho le recuerda a su mamá, y en cierto sentido su inconsciente está tratando de vengarse de su mamá, maltratando a su mujer, por poneros un caso. Puede haber mujeres que pues no se sintieron bien con su papá, o su papá, aunque no les maltratase, pues estuvo ausente, era un hombre muy pasivo. Y ellas inconscientemente pues van a tratar también de encontrar a una pareja que supla la figura del padre. Entonces pueden tender a buscar figuras masculinas, entre comillas, que sean controladoras, o narcisistas, o abusadores de cualquier tipo. Esto es algo que ocurre día a día porque no hay comprensión de los opuestos internamente. Por eso, antes de poder unir los opuestos, hay que sanarlos. Internamente debemos comprender lo que es nuestro ánimos y nuestro ánima. Un hombre solo puede desarrollar su verdadero amor desarrollando su ánimos, su voluntad, su disciplina, su aspiración, su capacidad de análisis, su capacidad de seguir metas, tener objetivos. Eso es sano siempre y cuando haya pues, un amor de fondo. Si hay ambición o exceso de control, una ausencia total de intuición, de creatividad, pues evidentemente la masculinidad va a quedar totalmente coja. Es decir, que siempre hay que unir los opuestos. Por eso os decía que esta composición que hice esta mañana no es posible, o no habría sido posible, sin la unión de esos opuestos dentro. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando un hombre no desarrolla su ánimos y se ve abrumado por el ánima, que es la parte femenina que no conoce, que no comprende? Pues que lo siente en forma de tristeza, de depresión, de miedo, de nerviosismo, de ansiedad, ¿no? De un exceso de deseo sexual, por ejemplo.
todas esas partes que son más femeninas, dominan a los hombres que no se conocen a sí mismos y que no unen los opuestos dentro. Por eso no se sienten completos, necesitan a alguien externamente que les complete, ya sea pues una mamá o una parejita o lo que sea. Siempre están buscando una manera de satisfacer aquello que en sí mismos no han rectificado. Y de aquí vienen pues muchos trastornos, el apego a cierto tipo de relaciones tóxicas, el apego a ciertas adicciones, ya sea pues la sexualidad distorsionada, las drogas, el alcohol. Hay muchos trastornos que vienen precisamente de no conocer y comprender los opuestos dentro. Pero ¿qué es lo que ocurre realmente? ¿Por qué los opuestos están distorsionados? No es meramente porque no estén unidos. Los opuestos siempre van a estar unidos cuando hay, digamos, una unidad, igual que la hay pues en el haz y en el envés de una hoja. Pero si tú pones mugre en la hoja, pues ni siquiera distingues la hoja. No sabes que es un solo ser, una sola manifestación. Pues en nosotros es igual. Hombre y mujer son uno, son una expresión del mismo ser, que es el alma adámica, por así decirlo. Me estoy refiriendo a hombre y mujer adámicos, evidentemente. Hay hombres y mujeres que tienen almas o energías que no vienen del árbol de la vida, vienen del árbol del conocimiento. No tienen conciencia primordial, tienen una conciencia animal del mundo. Y por eso hacen las barbaridades que hacen o no sienten el amor como lo podemos sentir otros. Porque en ellos las pasiones son lo que rigen. Pero si son adámicos, pues evidentemente tienen un alma con esos dos aspectos y son un mismo ser. Lo que pasa es que ahora mismo estamos en un mundo dual donde nos estamos conociendo de manera separada, pero seguimos siendo uno. Somos uno y también somos individuos cuando hemos hecho el trabajo de rectificar y unir los opuestos dentro de nosotros. A eso Jung lo llamó individuación, que es reconocer el todo que somos, una expresión de la unidad divina, una vez hemos trascendido pues, las sombras que nos hacen separarnos de los demás y del mundo. Las sombras que se manifiestan en forma de odio, de dudas, de conflictos mentales. Cuando hacemos el trabajo de purificarnos y rectificar nuestras energías interiores, empezamos a experimentar esa conjunctio, como se llamaba en latín, esa conjunción de opuestos, que es una unificación del animus y el ánimo. Y en la medida en que experimentamos eso, aunque solo sea por momentos o por flashes, sentimos esa completud, como que no necesitamos nada fuera que nos complete, porque ya somos completos dentro. Solo desde ese estado de completud podemos compartir sanamente con los demás, ya sean amigos, familiares, pareja. No demandamos que satisfagan nuestras necesidades o que nos reconozcan o que nos amen, porque los que primero debemos amarnos y reconocernos somos nosotros. Pero para eso pues hay que unirse internamente a ese estado de completud. Cuanto menos reconocemos el estado de completud, más la existencia nos arroja a situaciones de conflicto y de trauma. Y como digo, esto es algo que lleva aconteciendo desde hace miles de años. La caída de la humanidad se representó de muchas maneras. Por ejemplo, la caída de Prometeo. Prometeo era el titán que le dio el fuego a la humanidad. Se lo quitó a los dioses y se lo dio a la humanidad. Ese fuego es el fuego del raciocinio, del intelecto, de esa capacidad que se tiene de modificar la naturaleza. Entonces Zeus, que representa pues, un sistema de control de la naturaleza misma, encadenó a Prometeo e hizo que un águila le devorase el hígado, el cual se regenera pues, una y otra vez. Esto tiene que ver con la metempsicosis, la vuelta al eterno retorno del alma en este mundo hasta que rectifique, hasta que se purifique. Esa purificación
se puede hacer por la vía del dolor, de las repeticiones, o bien por la vía de la conciencia, comprendiendo lo que es ser en el árbol de la vida. De esto enseñó el maestro Isho, ¿no? Y sus enseñanzas no tienen nada que ver con lo que luego enseñó la Iglesia, evidentemente. Pero bueno, eso es otra historia ya. El caso es que en la historia podemos ver cómo se separó al hombre de la mujer en estamentos, en tradiciones, en costumbres totalmente estúpidas. Y se hizo, por ejemplo, que la mujer pues estuviese más sometida al hombre en muchas culturas. Esto hace que hoy en día pues haya una rebelión. Entonces surgen las feminazis que se ponen en bolas a hacer manifestaciones reclamando todo tipo de derechos que muchas veces pues, son aberrantes, ¿no? Eso evidentemente no tiene nada que ver con la feminidad, por lo menos la feminidad auténtica, sagrada. Igual que la guerra o la prepotencia o la dominación no tienen nada que ver con la masculinidad verdadera. Porque también hay una tendencia a eso, a decir que pues, el hombre pues, que es un controlador, que todos los hombres son violadores en potencia. Eso lo han dicho ministras en este país. Bueno, el alma, cuando está distorsionada, se viola a sí misma. Podemos decir que el alma distorsionada tiende a ser violada y violar también las leyes de la vida, tanto en hombres como en mujeres. Entonces la primera violación o transgresión ocurre dentro de nosotros. ¿Por qué luego ocurren transgresiones o violaciones fuera? Precisamente por eso. Como un reflejo, una proyección de algo que se está olvidando dentro. Entonces todo nos está hablando. ¿Qué se viola en nuestra vida? Pues los derechos humanos más fundamentales. El derecho a la vivienda digna, a tener pues, alimento, a tener salud. Todo esto que está en la Constitución se viola constantemente por medio de procedimientos políticos. Hace unos años pues tuvimos lo que ya sabéis todo, ¿no? Aquello de el confinamiento y la obligación a pues meterse algo que al final ha resultado ser pues, mortal. Ahí tenéis una violación flagrante de los derechos de la vida, por medio de pues, algo que supuestamente es en beneficio de todos. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque la gente ni se conoce a sí misma, ni conoce cómo el propio sistema que se ha elaborado viola pues, al ser humano en todos los sentidos. Ahí tenéis una proyección más. Es decir, todo lo que ocurre fuera son proyecciones de algo que no hemos visto dentro, que no hemos solucionado dentro. Entonces de nada sirve quejarse solo de lo que ocurre fuera si no te haces cargo de lo que ya ocurre en tu interior, que es esa división de lo masculino a lo femenino. La separación de lo intuitivo, creativo, con la verdadera inteligencia, discernimiento, voluntad, proactividad, aspiración. Una mujer sin aspiraciones, pues es nada, igual que un hombre. Un hombre sin creatividad y sin amor, pues es nada. Ni siquiera se puede decir hombre. Podemos decir hombre entre comillas, ¿no? Entonces no es cuestión de decir que ahora la mujer pues tiene que gobernar, que esto algunos lo están diciendo, ¿no? Que si el mundo fuese gobernado por mujeres que estaría más armonizado todo, y eso no es así. Porque ya ha habido sociedades matriarcales que adoraban a la serpiente, ¿no? Y hacían sacrificios, entonces por ahí ya ha pasado la humanidad, o sea, no es cuestión de hacer que la mujer gobierne o que el hombre gobierne. Lo que tiene que gobernar es la inteligencia de vida, y eso da igual que se manifieste a través de un hombre o una mujer. Por eso el proceso de sanación también tiene que tener en cuenta el hecho de que es un camino de descubrimiento, de relación con nosotros mismos. Si no sabemos relacionarnos con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestra mente, ¿cómo vamos a relacionarnos con otros sanamente? Es imposible. Sí que es verdad que podemos conocernos pues, colaborando con otros, viviendo en familia o en pareja, pero eso no quiere decir que tengamos que forzar, digamos, relaciones
simplemente porque necesitemos a otros o porque los otros nos tengan que servir. En realidad, la completud debe hallarse dentro. Y en la medida en que armonizamos nuestro mundo interior, veremos también el reflejo fuera. Entonces vendrán personas a nuestra vida que nos reflejen el estado en el que estamos, ya sea de armonía o de caos. Por eso hay que también dar la bienvenida a los que nos desencadenan las sombras, los que nos empujan fuera de la zona de confort, los que nos hacen replantearnos cosas, ¿no? Porque si no hubiese conflicto, pues no nos daríamos cuenta de que internamente hay muchas batallas que se están librando, ¿no? Quiero decir, conflicto exterior. Hay veces que las cosas no nos salen precisamente por eso, porque andamos en caos interno y la vida, digamos, que nos pone contra las cuerdas. Es un tipo de movimiento natural que se da en la naturaleza que vemos, que está caída. O sea, no es una naturaleza divina, armoniosa, como suelen decir algunos, ¿no? En este mundo hay mucha distorsión. Y ahora, para terminar, daos cuenta de que cuando descubrís los opuestos dentro y se establece una unión que en realidad siempre fue en el verdadero ser que somos, sentís serenidad, claridad, voluntariedad, creatividad, sentís la capacidad de manifestar la abundancia, porque, digamos, no hay distorsión, no hay conflicto, entonces no hay obstáculos que impidan que vuestro ser se realice. Esta es la prueba definitiva que hallaréis, pues, en momentos o en etapas de vuestra vida donde parece que todo fluye, que estáis más en sintonía con la vida, con las personas que van llegando. Cuando os sacan de esa zona, quiere decir que hay algo que tenéis que conocer, que tenéis que comprender. Por eso esto también se ve reflejado en el tipo de pareja que llegas a conocer, o la familia donde naces, o la comunidad donde llegas a desenvolverte. Otro día lo veremos más en calma. Hay diversas fases, por ejemplo, que indican que un alma ya está en proceso de evolución y el universo, digamos, que la va a ir encauzando por diversas etapas, donde pues puede anhelar tener una pareja, o puede estar en soledad, o puede, digamos, encontrar a alguien que transforme su vida pero que de repente desaparezca. Son paradojas que tienen que ver con esta interacción de los opuestos en este mundo. Aquí los opuestos se han externalizado, pero siempre son interiores. Y en la medida en que los conocemos y armonizamos dentro, se manifiestan fuera como reflejo de esa armonía. Pero bueno, ya está oscureciendo y además pues, está empezando a chispear de nuevo. Ha llovido bastante últimamente. Confirmo que aquí en Galicia llueve bastante. Llueve quizás tanto como en Irlanda, aunque no hay tanto viento como allí. Aquí hay como 4 estaciones en un día. Y a veces hasta 5, ¿no? Una combinación de todas a la vez. Pero bueno, pues es lo que hay aquí en el norte. Muchas gracias por escuchar. Dadle a like si os ha gustado. Suscribíos, compartid. Ahí tenéis el blog Canto de Realidad con muchísimos artículos. Voy a publicar uno precisamente relacionado con las fases que atraviesa el alma en su proceso de individuación. Y luego también pues, tenéis el libro que escribí, Primeros Despertares. Estoy ya viendo cómo publicarlo en ebook para que haya una versión electrónica. Eso también pues, sirve para apoyar el canal. Recordad que lo puedo enviar físicamente si os interesa. Casi hasta sale más rentable que por Amazon, porque Amazon pues, bueno, se lleva un pico entre la impresión y luego pues, el tipo de porcentaje que aplica, que es bastante alto, pues prácticamente no deja nada, ¿no? a los autores. Menos dejan las editoriales, pero bueno, así es como está la cosa. Y luego está la web, Vital en Armonía, donde bueno, hay más información de los cursos de música, de canto sagrado, musicoterapia, de uso terapéutico de los instrumentos y también pues, de cursos de
psicoterapia del alma, psicoterapia sefirótica, mayéutica, orientación vital, también ofrezco asesoramientos, sesiones de asesoramiento para los que necesitéis pues un tipo de visión panorámica de lo que habéis venido a hacer en la vida y ver dónde estáis pues, más cojos o más fuertes para poder realmente pues, florecer. Y sin más, sigamos armonizando los opuestos, animus y ánima, para poder expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa, infinita.